¿Es lo mejor para Chile, mi estimado telepensante? Es la pregunta que nos estamos haciendo todos nosotros. Sin duda que hay gente que está emperrada y empeñada en lograr el poder total, en destruir nuestro Estado-Nación, y que los consejeros de republicanos han hecho un trabajo muy importante en resguardar ciertos flancos que han podido, digamos, consolidar, como por ejemplo la expulsión de los inmigrantes ilegales inmediatamente y una serie de otros artículos que van bajo el tema de la inmigración, que queda muy bien protegido en el proyecto que se entrega ahora a la comisión de expertos, ¿no es cierto? Eh, Me puedo imaginar también que los políticos que están interviniendo en el proceso de manera inconstitucional, de manera que no está establecido en las reglas, pero que quieren aunar capitales políticos para llevar este proceso a buen puerto, también tienen intenciones positivas, intenciones que dentro del marco de lo que es la realidad tratan de concretar en términos de que nuestro país logre una estabilidad institucional que le permita salir adelante del descalabro en que nos puso el golpe de Estado de 2019, ¿no? Del 18 de octubre. Ahora, dicho eso, lo que tenemos que ver es más allá de las intenciones, las personas que estamos pensando, el pensamiento es una facultad que tiene una característica muy particular, conecta con la realidad. No, no es subjetivo simplemente, no es resultado de lo que yo autopercibo de algo. O sea, yo percibo desde mí mismo que en el caso de tener una nueva constitución se va a terminar este descalabro en el que entramos gracias al acuerdo del 15 de noviembre y en definitiva Chile tendrá un norte y podrá retomar con claridad su propósito de desarrollo, de mejora en la calidad de vida para la gente. No, y hay varios temas respecto de lo que he podido mirar del documento entregado por por los consejeros, que me gustaría que usted tuviera a la vista. Hoy día vamos a profundizar en uno de ellos, que es el asunto del capítulo 13 respecto de lo que es el cambio climático y la intervención del Estado y fomentar la intervención en cuáles podrían ser las consecuencias de que el clima cambie, pero orquestado internacionalmente, como he hecho dos cursos ya sobre la Agenda 2030 y sus ODS. Lo que me gustaría en esta columna es mostrarle a usted qué es lo que significa en términos finos ese capítulo número 13 y también ver lo difícil que fue para republicanos. De hecho, la consejera que expone sobre el tema lo deja claramente a la vista. Para ellos fue muy difícil ir adelante con este capítulo. La pregunta que uno se hace hoy día es hasta qué punto, si por ejemplo, como decía Matías Walker, acá le estamos preguntando cuáles son los intransables de cada quien para poder terminar por poner sobre la mesa una carta magna que no tiene que ver con que los ciudadanos estemos a favor de ella, tiene que ver con que los políticos puedan dialogar de modo de darle gobernabilidad al país. Y ahí nuevamente me parece que Matías Walker dialoga con personas que no están dispuestas al diálogo, que no son demócratas y que van a ir corriendo el cerco cada vez más en dirección a sus propósitos, que es concretar el proyecto rechazado el 4 de septiembre. No se olvide, ellos son la vanguardia, no hemos perdido, solamente que todavía no hemos ganado, dijo Yasna Proboste, y Carlos Cariola lo mismo, retrocedimos un paso para avanzar, luego dos. Y la pregunta entonces sobre el voto en diciembre, que yo no quiero condicionar a nadie,
a votar en una dirección o en otra. Hoy día también vamos a ver algunos aspectos que considero muy positivos del texto que se está entregando, pero que no sabemos hasta qué punto se va a modificar en pos de sumar estos capitales políticos para cambiar la impronta que lleva la población hoy día, que es decir, no queremos votar a favor de su proyecto, señores de la casta política, queremos que nos dejen tranquilos y que se preocupen de los problemas que realmente nos aquejan, ¿sí? Ahora, eso no se puede hacer sin una institucionalidad que la clase política esté dispuesta a respetar. ¿Cuál es el problema de eso? El problema, mi estimado telepensante, es que si ahora sobre el proyecto entregado por los consejeros hay una cocina política del tipo la que se hizo con los 8 usurpadores de la soberanía nacional que se sentaron después del 4 de septiembre a reformular este proceso que nosotros habíamos rechazado y ahora se hace algo similar. El problema es que si esa clase política no está dispuesta a aceptar las reglas del juego y la viene a violar en la cara, viene a violar esas reglas en la cara de la población, no tenemos por qué suponer que esa misma clase política va a estar dispuesta a asumir lo que es legal, ilegal, eh, lo que está penalizado, lo que está permitido y prohibido, una vez que haya sido refrendado por la ciudadanía por un 50+1% de los votos en diciembre. Nosotros no tenemos, ¿se entiende lo que estoy diciendo? O sea, si uno se acostumbra permanentemente a violar las leyes, luego el hecho que se cambien esas leyes, de ahí no se va a seguir, que uno automáticamente, si es que no le conviene, se ajuste a la ley. Están pasando muchas cosas en Chile que nos habla de un Estado fallido, las usurpaciones, el relato que hizo Iván Poduje en el programa Indultados es impresionante, digamos, el nivel de violación del derecho de la propiedad. Y esto está promovido por el marxismo jurídico. Si nosotros vemos el texto entregado por los consejeros, tenemos que preocuparnos a cargo de quién queda la interpretación de la norma y es a cargo de jueces. Y todos esos son problemas muy complejos que no podemos tratar en una sola columna. Solamente quisiera, primero que todo, dejarlos con un breve análisis de Patricio Navia sobre esta ilusión que tiene mucha gente de que un texto nuevo, que sea refrendado por una mayoría, aunque sea escuálida, nos liberaría de este infierno constituyente, de esta permanente reforma y inestabilidad en las reglas del juego. Lo dejo con Patricio Navia para que no crea usted que, digamos, esto es un análisis sesgado. Somos muchos los que estamos pensando en esta dirección y yo sé que uno quisiera votar a favor en diciembre, que se acabara el tema, que pudiéramos mirar hacia adelante y realmente volver a nuestro país, al país que hemos perdido gracias a la existencia de una extrema izquierda que ha logrado poner en la genuflexión en el banquillo de los acusados a la centroizquierda, a la centroderecha y finalmente también integrar a su proyecto revolucionario que va por una nueva constitución a republicanos. Entonces, yo lo dejo con Patricia Navia para que empecemos por decir la verdad, hacernos cargo de lo que viene y dejar de soñar que no sacamos nada con tener buenas intenciones. Lo que necesitamos acá son las acciones que conducen a un mejor país, que es lo que todos queremos. Desde que la presidenta Michelle Bachelet, en su segundo gobierno, inició un proceso de diálogos constitucionales, los aires fundacionales comenzaron a soplar fuerte en el país. La clase política no se demoró mucho en convertir a la Constitución de 1980 en el chivo expiatorio de todas las cosas que no funcionaban bien en el país. Cuando se produjo el estallido social en 2019, el presidente Piñera hábilmente entendió que la mejor forma de resistir a la presión para que renunciara era entregando la Constitución que juró defender y hacer cumplir. De poco sirve argumentar ahora la falacia de que ese fue un camino de salida institucional para la crisis. Producto de esa decisión, en noviembre de 2019, el país entró, con la anuencia de una amplia mayoría del Congreso, a un limbo constitucional del que todavía no salimos. Aunque la participación electoral fue menos del 50% en el plebiscito de octubre de 2020, los chilenos ampliamente ratificaron esa decisión de abrir el momento constituyente. Todo lo que ha ocurrido después ha sido la materialización de lo que ya varios advertimos en su momento. Una vez abierta la puerta del infierno de la incertidumbre constitucional,
va a ser difícil cerrarla. La intensidad del debate sobre el texto que se someterá a plebiscito en diciembre de 2023 ha llevado a muchos a pensar que lo que quede plasmado en la Constitución serán valores y principios escritos en piedra. Pero la evidencia comparada muestra que los países de América Latina que entraron a la etapa del momento constitucional nunca salen del todo de ese limbo. Por eso, lo más probable es que, si gana el a favor, el texto que se adopte a partir de diciembre de 2023 será modificado repetidas veces en los próximos meses y años. Bueno, Si como gana usted el... ve, acá hay un problema mayor en términos de acusar permanentemente a republicanos de ser antimujeres, ahora sería la constitución antimujeres. Entonces, para que sea pro mujeres, tienen que destruir la democracia, ¿ah? Destruir el hecho de que mi voto, si yo quiero ser representada por un hombre, tenga el mismo valor que el voto de una mujer que quiere votar por una mujer. Esto es francamente inaceptable, el nivel de extorsión que se hace y el poder que tienen para hacer estas extorsiones está dado porque republicanos tienen en contra la prensa tradicional. Ese es el punto. La prensa tradicional lo único que hace permanentemente, y ahora también quienes están descolgados de republicanos porque han tomado la opción de subirse al carro de este proceso que es ilegal y ilegítimo, bueno, ahora republicanos tienen todos los flancos abiertos, ¿no es cierto? Y por eso es que es tan fácil llegar y extorsionarlo. Porque si aquí hubiera un Fox News que lo ve la mitad de la población, en la cual se defendiera realmente cuál es la posición de republicanos frente al tema, por ejemplo, que vamos a tratar, en el que vamos a profundizar hoy día, el tema climático, entonces sería muy distinto, porque tendríamos distintas voces y legitimidades diferentes al interior de la sociedad. Pero ¿qué es lo que le pasa para quienes se enojan con republicanos por este capítulo del cambio climático? Que la gente lo que piensa normalmente desde la calle es, sí, mira, hay sequía, mira, a veces hace mucho calor, a veces llueve demasiado, entonces mira qué bueno va a ser que el Estado nos pueda proteger de todo esto. No saben lo que sabe el republicano. No saben lo que probablemente sabe usted que ha visto este canal y que lo sigue y que sé yo que he estudiado muy en profundidad el tema. No saben las puertas del infierno que se nos abren en el momento en que nosotros ponemos las reglas tal cual como quedaron en este capítulo 13. Entonces, revisemos alguna de ellas porque es muy importante que tengamos el texto a la vista, ¿no es cierto? Ya decía en el artículo 12, es deber del Estado la protección del medio ambiente, velando por el cuidado y conservación de la naturaleza, su biodiversidad y promoviendo la sustentabilidad y el desarrollo. ¿Por qué necesitábamos ir más allá? ¿Por qué necesitábamos, le pregunto a usted, un capítulo entero sobre la conservación del medio ambiente? Chile ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1994 y el Protocolo de Kioto en 2002. Nosotros prácticamente somos absolutamente irrelevantes en caso de que realmente fuese tal que el CO2 es lo que está provocando el cambio climático. Chile es absolutamente irrelevante en esta materia. O sea, no hay nada que Chile pueda hacer que vaya a cambiar ni aportar ni gravemente ni nada a la situación antropogénica, digámoslo así, que es que nosotros seríamos responsables de todo este mal del cambio climático. No hay nada que nosotros podamos hacer por nuestro peso específico. Entonces, ¿por qué? ¿A qué viene esto de tener un capítulo completo con esta legislación? Legislación que plantea lo siguiente. Artículo 202. Es deber del Estado y las personas proteger el medio ambiente y promover la sustentabilidad. La protección del medio ambiente comprende la conservación del patrimonio ambiental y la preservación de la naturaleza y su biodiversidad de conformidad a la ley. La sustentabilidad supone que el desarrollo económico requiere el mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente. Acá tiene razón la consejera republicana que dice, hemos puesto a las personas en el centro del asunto, o sea, este no es un capítulo ecocéntrico porque no pierde a la persona de vista. Sin embargo, es preocupante que se haya avanzado en, por ejemplo, artículo 202, la Constitución garantiza el derecho de acceso a la justicia, la información y la participación ciudadana en materias ambientales de conformidad a la ley. Imagínense todos los ambientalistas hoy día, esos que rasgaban vestiduras en el Consejo Constituyente anterior, demandando cada posibilidad de emprendimiento que haga un empresario porque puede ser que dañe la naturaleza. Eh, es deber del Estado la promoción de una matriz energética compatible con la protección del medio ambiente, la sustentabilidad y el desarrollo.
Hoy día el tema de la matriz energética es un desastre, es un descalabro total. Alemania, por haber eliminado su matriz energética basada en el carbón, en el petróleo, en la energía nuclear, va a pasar frío, se supone que este año, van a tener que controlar la temperatura de cada una de las casas, van a obligar a la gente dueña de casa a cambiarse por unas bombas que van debajo tierra y generan energía, ya no sé, térmica o qué sé yo. Entonces, esto es este compromiso, ¿no? A nivel constitucional es muy preocupante. El Estado implementará medidas de mitigación y adaptación de manera oportuna, racional y justa ante los efectos del cambio climático. ¿Qué significa eso? Medidas de mitigación y adaptación. Eso es un control, como uno lo podría decir desde los ODS, que los vamos a analizar brevemente ahora, es el control a la emisión del CO2 de cada uno de nosotros en su casa, calefaccionando con parafina o usando su auto. Entonces, muy, pero muy preocupante este tema. Artículo 207. El Estado contará con instituciones administrativas y jurisdiccionales, eso ya las tiene, en materia ambiental de carácter técnico. Pero mire, si el comité de expertos se supone que eran técnicos, los procedimientos de evaluación ambiental serán de carácter técnico y participativo. ¿Creen que por ponerle la etiqueta técnico, eh, creen que por ponerle la etiqueta técnico están libres de que acá se nos pase la aplanadora con el ecocentrismo, que es una forma de fascismo globalitarista nunca visto antes en la historia de la humanidad? Esto sí que ya es, se lo digo en serio, esto es muy, muy grave, abrirle la puerta al ecocentrismo, pero tengo claro que como republicano está enterado de esto, intentó dejar el articulado lo más centrado en los derechos de las personas posible. El artículo 206 también plantea que estas medidas de mitigación, después de esas medidas, dice, asimismo, promoverá el Estado la cooperación internacional para la consecución de estos objetivos. Bueno, es súper complicado eh, apoyar una constitución climática, una constitución que, aunque vamos a ver ahora los argumentos de la consejera republicana, ellos tuvieron a la vista y lo hicieron con el máximo cuidado posible. Sin embargo, dado que los partidos políticos ahora se están juntando para meterle ellos mano, al parecer, eso es lo que uno supone, puede ser que no lo terminen por hacer, pero el momento en que Walker pide que la izquierda les diga cuáles son los 10 puntos intransables para poder llevar todos adelante y aprobar esta Carta Magna, bueno, esos 10 puntos intransables, si hoy día no están, me imagino que serán agregados, ¿no? A lo entregado por el Consejo. Entonces, yo tengo claro que Republicanos sabe que este no es un capítulo que ellos querían, que hicieron lo posible por dejar a la persona en el centro del asunto. Pero en la medida en que uno lee el articulado, uno se da cuenta que esto de una cooperación internacional, de que el Estado tenga que hacerse cargo, ellos agregaron la palabra racional para que no sea desde todo este emotivismo ecologista, supremacista, ecologista, ¿no es cierto?, en que ya el valor de la vida humana es cero en comparación con lo que es la preservación del planeta, que supuestamente nosotros dañamos por el solo hecho de existir. Esta es una nueva religión. Esto realmente es más. Sus autores son teólogos. La Carta de la Tierra está redactada, inventada por un teólogo, Boff, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver en qué se traduce esto en la práctica, analizando los ODS, pero quisiera antes darle la oportunidad a la consejera republicana que nos termine por explicar cómo ellos enfrentaron el asunto y cuáles fueron los cuidados que tuvieron, y esa misma explicación a usted le va a permitir entender lo delicado que es el asunto. Presidenta, algunas voces han dicho que este Consejo Constitucional rechazó la protección del medio ambiente. Pero eso no es cierto, ya que el día de hoy estaríamos aprobando el capítulo 13 referido precisamente a este tema, pero con ciertas modificaciones que creímos necesarias para mejorar su contenido, en el legítimo derecho que tenemos los consejeros y consejeras constitucionales de enmendar el texto propuesto por la comisión experta. Una de las principales críticas hacia el Partido Republicano vino luego de que se rechazara en comisión la norma que reconocía que el Estado debía implementar medidas de mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático. Quisiera decir hoy en este pleno que la bancada republicana
da cuenta de su entera disposición para entregar unanimidad e incorporar un texto de consenso para una propuesta adecuada que dé respuesta a los chilenos de los efectos del cambio climático. Es relevante recalcar que con la Constitución vigente nuestro país ha podido construir una vasta institucionalidad ambiental, donde destaca el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente, el Sistema de Evaluación Ambiental, los tribunales ambientales y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, recientemente convertido en ley. Decir, por tanto, que esta nueva Constitución no es un avance es faltar gravemente a la verdad. Podemos decir con orgullo que tendremos una Constitución aún más ambiental que la vigente, a saber: primero, consagramos un capítulo específico dedicado a la protección del medio ambiente, la sustentabilidad y el desarrollo. Segundo, incorporamos la sustentabilidad como eje central. El nuevo texto constitucional recoge en varias de sus normas la necesidad de proteger el medio ambiente sin perder de vista la importancia de hacerlo equilibrando el desarrollo económico, el medio ambiente y el progreso y bienestar de las personas, considerando a las presentes y futuras generaciones. En este punto es relevante mencionar que se ha modificado la palabra sostenibilidad del anteproyecto por sustentabilidad. Tercero, y por último, una de las cuestiones más relevantes que quisimos plasmar en la nueva Constitución es la importancia de poner el foco en las personas, convencidos de que éstas son las primeras responsables de velar por el cuidado de la naturaleza. En otras palabras, hemos querido dejar al ser humano al centro de la preocupación ambiental, lo que dista bastante de la propuesta rechazada de la anterior convención que buscaba otorgar derechos subjetivos a la naturaleza. Bueno, como se habrá dado cuenta, mi estimado telepensante, hicieron un esfuerzo al cambiar sostenibilidad por sustentabilidad, al hablar de que este es un término que ya está definido previamente y por lo tanto no puede ser simplemente sujeto de cualquier tipo de interpretación. También hablaron y reconoce ahí la consejera, ¿no?, que el proyecto anterior hablaba prácticamente que de derechos de la naturaleza, ¿se acuerda? Era una locura. Bueno, pero si allá nos quieren llevar, y a mí me gustaría entonces hacer con usted un breve análisis de lo que son los ODS, y que se entienda muy bien. Hoy día el proyecto es, como dijo Germán Terch, que me imagino que republicanos conoce bastante bien, a este europarlamentario de Vox, y que conoce también cuáles son los argumentos de Vox para irse en contra del Pacto Verde. Vox lo dice en la cara, lo plantea. Está bien, yo puedo entender que es muy difícil hacerlo en Chile, llevar la voz cantante y sonante en el solitario, y que es muy difícil proyectarse, digamos, en el poder, cuando todos los medios están eh, coludidos para llevar adelante esta agenda. Pero también le digo al tiro que en el proyecto que entregaron los consejeros está el tema de la educación ambiental. Entonces, uno dice, bueno, si es que ellos lo plantearon así, en el artículo 203, ¿no? El Estado promoverá la educación ambiental. Eso es pura Agenda 2030. La educación ambiental significa entregarle la educación hoy día a los ideólogos de la nueva izquierda. Entonces, vamos con el análisis de los ODS. ¿Qué es lo que se quiere, qué es lo que se plantea, ¿no es cierto? Se plantea que va a haber un observatorio regional de planificación, esto está al principio de la Agenda 2030, y imagínense, este observatorio regional de planificación van a planificar cada uno de los aspectos de nuestra vida en torno a este ecocentrismo que va a evaluar entonces la emisión de su huella de carbono. Y va a estar toda la nueva generación absolutamente lavadas de cerebro, porque a nivel constitucional nosotros pusimos que en el artículo 203 los estudiantes van a recibir educación ambiental. Imagínense lo que es eso. ¿Mm? El primer ODS plantea que el crecimiento económico debe ser inclusivo, con el fin de crear empleos sostenibles y promover la igualdad. Usted me va a decir que esta es una agenda de derecha. Yo voy a leer los puntos esenciales de cada ODS, porque si no estaríamos mucho tiempo. Bueno, en ese mismo ODS se plantea, porque cada ODS es seguido por la creación de indicadores.
Se plantea la creación de marcos normativos sólidos en el plano nacional, regional e internacional sobre la base de estrategias de desarrollo a favor de los pobres que tengan en cuenta cuestiones de género. Si están absolutamente imbricadas ambas cosas, usted me va a decir qué tiene que ver el género con el tema medioambiental. Bueno, yo le voy a decir al tiro, que desde el género se promueve el derecho a abortar como un derecho humano y que por cuestiones medioambientales usted puede terminar por introducir, si no es a través de la legislación en la praxis, el aborto como necesario para evitar que el nacimiento de más personas genere más daño climático. Por lo tanto, los republicanos no sacan nada con aprobar que la ley defiende, que la Constitución defiende el derecho a la vida de quien está por nacer, si al mismo tiempo abre la puerta a la Agenda 2030, porque la Agenda 2030 tiene por función el control poblacional, porque no tiene ningún sentido controlar las emisiones de CO2 de países tan pequeños como los nuestros. Es para que, dicho en términos de la UNESCO, es para que nosotros no, los seres humanos que nacemos, no destruyamos más ecosistemas, porque la existencia de un ser humano daña el ecosistema. Entonces, imagínense estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta cuestiones de género. Eso está en el ODS número 1. ODS número 2, entonces, plantea eh, corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios. Quieren eliminar eh, todas las formas de subvención y en el ODS número 2 se plantea la creación de un indicador de anomalías en los precios de los alimentos, mi estimado telepensante. O sea, aquí se va a planificar toda nuestra vida, y hasta lo último que hagamos. Por eso es tan importante tener una constitución que nos defienda del proyecto unionista. Acuérdense que la ONU estaba metida en la redacción del mamarracho anterior. Es tan importante que nos defienda de esto, ¿no? Entonces, eso lo sabe, le insisto, lo sabe la derecha tradicional en todas partes del mundo, y la está pagando cara por irse en contra de esto. En el ODS número 3, las metas en los indicadores, se dice garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva. Eso no es otra cosa que el aborto, incluidos los de planificación familiar. Aborto, 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 todo el tiempo aborto. Proporción de la población inmunizada con todas las vacunas, eso también está en el ODS número 3. Todas las vacunas estas que nosotros sabemos son bien particulares como se están haciendo en el último tiempo. Garantizar en el ODS número 4 una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidad de aprendizaje permanente para todos. De ahí está entonces esta educación para la ciudadanía mundial, la educación para el desarrollo sostenible, incluida la igualdad de género, los derechos humanos, o sea, lavarle el cerebro con la ideología extrema izquierda a todos los cabros, y eso también está en el proyecto que entregaron los consejeros, esto de obligar a los padres a tener que llevar a los hijos antes de entrar al colegio, sacarlos de su seno familiar, entregarles cuántas horas a la educación preescolar. Está bien, yo entiendo que están mirando a ciertos segmentos de la población donde es necesario, pero establecerlo a nivel constitucional es una locura, es una locura. O sea, usted no se va a poder quedar con su hijo hasta que entre el kinder o qué sé yo, porque resulta que por constitución tiene que mandarlo antes a una sala de cuna donde la guagua se quede todo el día botada en manos con otras 30 guaguas en manos de eh, 3 o 4 mujeres que se tienen que hacer cargo de darle atención a cada uno de ellos. Si esto no es razonable. ¿Y sabe qué es lo otro que yo tampoco encuentro razonable? Que leyendo todos los derechos que consagra, digamos, esta, este proyecto entregado por los consejeros, que entiendo que no es solamente un proyecto como ellos lo hubieran querido, que tuvieron que integrar muchos derechos, pero ¿quién va a pagar la fiesta, mi estimado telepensante? ¿Por qué no le metemos también papel y lápiz a lo que significa parte importante de los derechos sociales garantizados en este proyecto? Entiendo que es la única manera de dialogar con la centroderecha y con la izquierda y todo, pero ¿con qué lo vamos a pagar esto? ¿Con deuda? ¿Con qué lo vamos a pagar? Entonces, es impresionante la cantidad de derechos que se consagran en salud, este plan universal. Oiga, pero si es todo maravilloso, el derecho a la vivienda, sea de su propiedad, sí, muy bien que sea de su propiedad. Todas esas cosas las hicieron bien los consejeros. Pero ¿quién va a pagar esta fiesta? ¿Quién va a pagar el Estado Social y Democrático de Derecho? Como decía Renato Garín en este canal, eso lo van a pagar los chinos y luego vamos a hacer una colonia china. No, o sea, a mí no me convence el asunto. ¿Qué quiere que le diga? Sigamos con los ODS.
Entonces, imagínense lo de ese 5, lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Y usted me va a decir que toda esta discusión que se está teniendo de que esta no sería una constitución a favor de las mujeres, etcétera, ¿no tiene que ver con el ODS número 5? Por supuesto que sí. ¿De qué se trata esto de que tenga que haber paridad en todo? Esto es destruir de cuajo los fundamentos de la meritocracia. La meritocracia es lo que es la base, el piso del capitalismo. Ahora va a depender todo de si usted tiene o no tiene ciertos genitales. Esto es la destrucción de nuestra cultura cristiana occidental, no es otra cosa. ODS número 6, garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua, el saneamiento para todos. Eso está presente por lo que vi. No puedo hablar en particular de ese tema porque no me metí ahí. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. Todo el tema de la planificación de la materia energética, como ya le dije, ha sido un desastre. Así que ahí tenemos, pero ahí tenemos el ODS número 7. Y después dígame si acaso lo que entrega el Consejo no dialoga de cierta forma bastante positiva con la Agenda 2030, no porque ellos sean pro Agenda 2030, sino que porque tienen que negociar con personas que lo son. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, y el empleo en pleno, empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todo eso sería el ODS número 8, por supuesto, quien va a estar en desacuerdo con todo eso, pero olvídese de la cantidad de indicaciones que vienen acá respecto de los trabajadores. O sea, francamente es muy impactante porque se habla, por ejemplo, acá de mejorar progresivamente de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales, esto está bajo el mismo ODS, procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, economía circular, que está puesta en tela de juicio, en duda, lo mismo que la posibilidad de cambio de la matriz energética, conforme al marco decenal de programas sobre modalidades de consumo. Imagínense que además de tener este observatorio de planificación para toda Latinoamérica, vamos a tener marco decenal de programa de modalidades de consumo y producción sostenibles. Se puede imaginar, y este marco decenal lo que va a medir es la huella material en términos absolutos, huella material en términos per cápita, huella material por PIB, consumo material interno en términos absolutos, consumo material interno per cápita, consumo material interno. Usted se da cuenta el nivel kafkiano de lo que va a hacer toda esta burocracia, de lo que va a hacer toda esta gente midiendo cada respiro que uno exhala. Es una locura, toda esta cuestión es una locura y el capítulo 13 abre las puertas a esto. No le pone ningún límite a la intervención de la injerencia extranjera en materia eh, ecológica dentro de nuestro país. Ahí queda la carta blanca, abierta, y es más, el deber del Estado de promover relaciones internacionales y soluciones multilaterales, yo aquí le estoy agregando, pero queda ese deber para lo que sean los problemas del cambio climático. El capítulo número 13 nos deja absolutamente en la lona en materia de soberanía. No tenemos ninguna posibilidad de ponerle freno a la Agenda 2030, no tenemos ninguna posibilidad de decirle el día de mañana a una potencia extranjera que no vamos a implementar ciertas medidas, que no vamos a aceptar se asfixien las libertades y los derechos de la gente, porque no hay ningún límite, no hay absolutamente ningún límite a la intromisión de organismos extranjeros cuando se trate de temas de cambio climático. Bueno, tenemos, ¿no es cierto?, que en el ODS 10 reducir la desigualdad entre los países y dentro de los países, eso es absolutamente socialista, de extrema izquierda. A mí la desigualdad me parece muy buena, no me parece para nada mala. Creo que aquí lo importante es que todos tengamos las mejores oportunidades posibles y no una igualdad de oportunidades, ¿no es cierto? Entonces acá también tenemos, ustedes no se puede llegar a imaginar la cantidad de mediciones para esa desigualdad. De aquí a 2030, dice el ODS número 9, que me lo salté, modernizar la infraestructura, reconvertir las industrias para que sean sostenibles, logrando todo, y las emisiones de CO2 por unidad, hay que medirlas por unidad de valor añadido, ¿no? Una cosa increíble. El ODS número 11, las ciudades tienen que ser sostenibles, imagínense. El número 12, hay que garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. No, sí. El 13, hay que adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. El 14,
conservar y utilizar sosteniblemente los océanos. 15, proteger y restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación. Ahí tenemos otro tema más que voy a profundizar en lo que sigue. 16, promover sociedades pacíficas, inclusivas, por supuesto, todo tiene que ser muy inclusivo. 17, fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. ¿Se entiende? Esta Alianza Mundial que hay que revitalizar, bueno, eso también está en el articulado. Me quiero detener en el asunto de los ecosistemas. Fíjese que hablaba con uno de mis estudiantes que me contaba que ahora todo es el nuevo modelo de bosques, porque como los bosques se quemaron el año pasado, entonces a este estudiante mío que forma parte de una organización civil de personas que están vinculadas al sector forestal, le llega todo el tiempo cómo tienen que cambiar ahora los bosques, no tienen que haber más plantaciones porque todo esto se quema. Bueno, le cuento que la estrategia de la izquierda es justamente ir, quemar todos los bosques y después, en vez de hacerse cargo de que todos estos fueron quemas intencionales y meter preso a la gente, decir, bueno, es que tú tienes que cambiar el tipo de bosque. Y esa es la misma estrategia que están usando ahora para el tema constitucional. Ellos vienen, nos queman el país completo, nos hacen un golpe de Estado y el problema es la Constitución. No es así. El problema es no meter los presos a ellos. El problema es no indicarlos con el dedo y decir quiénes son y que paguen los costos que establece la ley para la comisión de delitos que ellos cometieron. Ese es el problema. Eso no se va a solucionar con una nueva constitución. Entonces, lo que yo le quiero decir es que este aspecto, este capítulo 13 que el Partido Republicano se vio obligado a integrar, realmente echa por tierra muchos de los esfuerzos que ellos han hecho en otras materias para consolidar la soberanía de la nación, para que se mantenga la igualdad formal. Ellos han hecho un articulado maravilloso en ese sentido, rescatando justamente la defensa de la igualdad formal entre hombres y mujeres. Pero no solamente eso, han establecido la creación de, ¿no es cierto?, un organismo colegiado y técnico con personalidad jurídica y patrimonio propio, que es la Agencia Nacional de Integridad Pública. Eso es excelente, nadie puede estar en contra de eso. También ha quedado muy bien establecido el reconocimiento del interés superior de los niños, que incluye las condiciones para crecer, desarrollarse, pero el Estado reconoce a la familia, esto es a los padres o tutores, la prioridad en la determinación de su interés superior. Pero ¿y cómo se condice esto con que yo no puedo dejar a mi hijo desarrollándose en casa y tengo que llevarlo a una guardería infantil porque así me lo obliga la Constitución? ¿Cómo se condice esto con que el Estado a nivel constitucional obliga a lavarle el cerebro a mi hijo con el ecocentrismo que le va a enseñar que él existe y porque él existe y emite CO2 es que el planeta está mal? Y por lo tanto esta es la cultura de la muerte. Cada ser humano es un atentado en contra del planeta. Entonces, como por un lado me dicen, tú eres la persona que va a determinar cuál es el interés superior de tu hijo, y por otro lado, tú no vas a poder meter a ningún colegio, a ninguna escuela en este país a tu hijo donde no le enseñen la ideología de género y el cambio climático. ¿Se entiende? Esas son las cosas que uno realmente se preocupa. Por otra parte, el derecho a la vida está bien consagrado, el desarrollo científico y tecnológico que está al servicio de los seres humanos y se lleva a cabo con el respeto a la dignidad humana, muy bien consagrado. La integridad física y psíquica también, nadie tiene que ser sometido a tortura. ¿Para qué le voy a hablar de asegurar, ¿no es cierto?, todo lo que son los derechos previsionales, que los fondos van a ser inexpropiables y heredables, me parece muy bueno. El intento que están haciendo con suprimir las contribuciones es un intento, debieran de decirlo así, porque va a depender del presidente 6 años después, si es que se implementa o no se implementa. Creo que ahí seguimos con el problema que denunció la Tere, que se dicen cosas que están en el titular y que son parte de los deseos, pero que su bajada a tierra puede costar mucho tiempo. Sin embargo, se deja abierta la puerta, lo cual me parece que debiera de plantearse de esa manera. Por otro lado, el artículo 184 que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, es para aplaudirlos, está muy bien, me gusta mucho ese artículo, pero como le estoy diciendo, o sea, si en definitiva
nosotros nos vamos a estar rigiendo por una normativa internacional dada en esta Agenda 2030 y por las reglas de construcción de nuestros valores cristianos occidentales. No sacamos mucho con tener estos otros organismos, a pesar de que es una muy buena iniciativa. Yo me comprometo una vez que esté el texto final, porque hoy día no tiene mucho sentido más que hacer un poco estos análisis a vuelo de pájaro. Si es que van a intervenir los políticos en el texto, lo cual ya sería el colmo de todos los colmos, o van a intervenir a través de la comisión de expertos para poner los puntos que tienen que estar para que todos los políticos aprueben esto. Bueno, me parece que se acabó nuestra democracia definitivamente, ya no queda nadie defendiendo los principios de nuestra democracia, digamos, ¿no? Y como dije en el programa de ayer, yo no creo que esto simplemente se trate de leer el texto final. A mí me parece que es muy importante cómo los actores van generando los insumos al texto que van a presentar en diciembre. Porque si los actores van violando las reglas, entonces no podemos esperar nada bueno de ese texto, ni tener ninguna esperanza en que ese texto va a volver a poner las cosas en orden y nos va a permitir reconstruir y recuperar nuestro país. Como bien dijo Pato Navia, va a ser muy difícil que nosotros volvamos a la estabilidad constitucional. Necesitamos, por lo tanto, desde mi punto de vista, un resultado en diciembre que sea categórico y muy potente. Lamentablemente no es lo que creo que va a pasar. Yo creo que va a ser un resultado mucho más ajustado de lo que fue el rechazo del 4 de septiembre. Pero creo que si fuese a favor en un 62% o si fuese en contra en un 62%, el mandato sería claro. Sería muy claro y muy difícil de discutir. Ese es el mejor escenario. Que sea cual sea la decisión final, pudiese mostrar una mayoría definitiva, digamos, ¿no? Por mi lado, creo que este capítulo que transforma nuestra constitución en una constitución climática, porque al final sí supedita prácticamente, desde mi punto de vista, eh, todo el cumplimiento desde la educación ambiental obligatoria, hasta ahora que quieren meter la paridad, la igualdad de género, y todo lo que significa supeditar nuestra vida a objetivos dados por análisis externo respecto de si por el cambio climático conviene hacer tal o cual cosa, conviene tomar tales o cuales decisiones en el desarrollo sostenible o sustentable. Quizá a usted le parezca exagerada mi mirada, pero yo prefiero ser exagerada y poner las alarmas, porque hemos visto que este era un capítulo que a republicanos no quería integrar y se vio obligado a integrar. Es decir, hay resistencias muy, muy importantes entre los republicanos a este tipo de contenido porque ellos son de los pocos que tienen clara la película. Mucha gente no la tiene clara. El problema es que hoy día esa claridad hubieran tenido que hacer lo que algunos están diciendo que hay que hacer, que es rechazar el texto y echar el proceso por la borda y relegitimar, tener una estrategia para relegitimar la Constitución de 2005, dejando congelado todo el proceso constitucional y desacreditando absolutamente a quienes promuevan volver a horadar los fundamentos institucionales del país. Ese trabajo de horadar la legitimidad de gente que lo único que quiere es nuestra institucionalidad para podernos imponer sus reglas desde los organismos internacionales, ser ellos la vanguardia que nosotros no pudimos evitar, simplemente no entendimos, ¿no es cierto?, el 4 de septiembre, que no podíamos evitar lo que estaba planteado en ese mamarracho. Usted me va a decir, pero bueno, Vanessa, por lo menos en este proyecto no hay plurinacionalidad. No, pero se le entrega a las regiones la posibilidad de endeudarse. Claro, les pusieron 10 reglas muy estrictas respecto a ese endeudamiento, pero nosotros sabemos cómo funciona la clase política. Hay muchas reglas establecidas en los casos convenios que tampoco se cumplieron. ¿Y eso qué es lo que significa? Que entonces vamos a tener la posibilidad de ir poco a poco generando una descentralización que en realidad va a terminar siendo plurinacionalidad, si además a eso sumamos los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Que no se olvide que hay un proyecto de la ONU que es de descolonización, afecta a ciertos territorios, comillas, entre los cuales no aparece la zona reclamada por los narcoterroristas del sur, como si fueran mapuches, pero sin embargo hoy día se puede usar de todo, digamos, ¿no? Más el artículo creo que 169 de la OIT, que confiere, digamos, ¿no es cierto?, una independencia política en la gestión de sus asuntos
a las comunidades indígenas. Bueno, eso con los derechos colectivos se va a ver súper inflado. Y esos derechos colectivos después manipulados políticamente pueden derivar en efectivamente el desmembramiento del país, que lo vimos con Hermann Tertsch, también lo están tratando de hacer en España. En el fondo, para poder implementar esta agenda de control global, necesitan que desaparezca el Estado-Nación. Bueno, yo voy a seguir haciendo mis análisis, usted tome su decisión, una vez que tengamos el texto va a ser mucho más fácil, el texto final, tener claridad, pero no creo que este capítulo 13 que hace de nuestra constitución prácticamente una constitución climática, digamos, porque todo va a quedar supeditado al cambio climático, como le digo, el Estado tiene que reaccionar, el Estado tiene que reparar, el Estado tiene que promover la integración con otros países, el Estado tiene que dar educación ambiental, el Estado, no me diga que yo exagero, digamos. Yo no creo que ese capítulo se vaya a retirar del proyecto final, creo que eso es algo que ya podemos decir, va a quedar y va a quedar tal cual como está. Entonces a mí me parece que podemos, al menos quienes tenemos mucha información respecto a la Agenda 2030, quienes tenemos mucha información respecto de lo que es el ecocentrismo, el cambio de la religión o de los valores cristianos occidentales por una religión ecocéntrica y los peligros que ello implica, bueno, por lo menos nosotros estamos en la justa razón de que si van a dejar el capítulo 13 sin modificaciones, eh, no hay muchas razones para votar a favor en diciembre. Le repito cuál es el contenido del capítulo 13 para que lo tenga a la vista. Es deber del Estado la protección, perdón, es el artículo 12. Artículo 201, la protección del medio ambiente, la sustentabilidad y desarrollo están orientados al pleno ejercicio de los derechos de las personas, así como el cuidado de la naturaleza, su biodiversidad. Y ahí está bien porque pusieron en el centro del ejercicio de los derechos de las personas. Pero después es deber del Estado y las personas proteger el medio ambiente y promover la sustentabilidad. La protección del medio ambiente comprende la conservación del patrimonio ambiental y la preservación de la naturaleza y su biodiversidad. La sustentabilidad supone que el desarrollo económico requiere el mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras. En estas tareas el Estado promoverá la colaboración pública-privada. Artículo 202. La Constitución garantiza el derecho de acceso a la justicia, a la información y a la participación ciudadana. Participación ciudadana. ¿Usted se imagina quiénes van a ser los ciudadanos participando de esto en materias ambientales? El Estado promoverá la educación ambiental. Artículo 203. Artículo 204. Es deber del Estado la promoción de la matriz energética. ¿Qué es lo que es eso? Eso es toda esta cuestión de la Greta Thunberg, no es otra cosa que eso. Como si nosotros no tuviéramos suficientemente cara la energía ya. Artículo 205. El Estado promoverá el desarrollo sustentable, armónico, territorio nacional. Artículo 206. El Estado implementará medidas de mitigación y adaptación de manera oportuna, racional, justa y justa ante los efectos del cambio climático. O sea, el Estado se va a hacer cargo de los efectos del cambio climático, cooperando, porque se promoverá la cooperación internacional para la consecución de estos objetivos, es decir, de implementar medidas de mitigación y adaptación de manera oportuna, racional y justa ante los efectos del cambio climático. Yo no he visto ninguna parte que estos pactos verdes, que la Agenda 2030, que nada de esto haya derivado en la construcción de grandes carreteras hídricas, haya derivado en una solución real en que los derechos de las personas no se vean dañados, como va a pasar con los alemanes este invierno, porque ya no tienen matriz energética, porque están vinculados a un sistema que no funciona, que es el que nos están proponiendo para Chile también, a través de paneles solares, que en el norte, vaya a ver, son kilómetros y kilómetros y kilómetros de cuadrados llenos de paneles solares, pero fíjense que se les olvidó que necesitan agua para lavar los paneles solares para que funcionen, entonces están botados. Hoy día todo eso está botado, según informaciones que me llegan a mí. En eso estamos con el cambio de la matriz energética en Chile. El norte lleno de paneles solares, no hay agua para limpiarlo, fíjese usted. Si no me cree, vaya y me corrige si encuentra información distinta. Pero por lo menos yo que estoy bastante informada en estas cosas, esa es la información que me ha llegado. No he ido a verlo, eso sí. Artículo 207, el Estado contará con instituciones administrativas, eso ya lo tiene, ¿no es cierto? Es de carácter técnico. Bueno, y los procedimientos de evaluación ambiental serán de carácter técnico y participativo. Participativo. ¿Quiénes van a participar en eso? Ya me puedo imaginar, ¿no es cierto? Nada, mi estimado telepensante, simplemente para mí el capítulo 13 muestra una
puerta abierta a la intromisión en toda nuestra legislación a propósito del cambio climático, de los organismos internacionales y de intereses que no tienen nada que ver con nuestra soberanía, que no tienen nada que ver con el interés de Chile. Nosotros no somos, en el caso de que efectivamente fuese el ser humano el que está dañando a través de la emisión del CO2, que sabemos que eso está puesto en tela de juicio por voces que por supuesto no se les da caja de resonancia. Pero incluso si así fuese, Chile no aporta absolutamente nada en materia de emisiones de CO2. Entonces, ¿por qué tenemos que tener una constitución ambientalista? Bueno, y finalmente yo sé que de este punto, usted vio lo que le costó a la consejera republicana decir y hacer las afirmaciones que hizo y cómo justificó, digamos, la preocupación por el cambio de la sostenibilidad, por la sustentabilidad y de la preponderancia de los derechos de las personas, de modo de evitar el ecocentrismo, el cambio del antropocentrismo por el ecocentrismo. Eso es lo que destila su discurso. Está muy consciente. Están tan conscientes los republicanos del punto que estoy haciendo que todos votaron en contra cuando esto se propuso, digamos, y ahora lo recogieron porque claramente si no el globalismo, las plutocracias, las empresas hoy día vinculadas a la Agenda 2030, los medios de comunicación vinculados a la Agenda 2030, no les iban a apoyar el proyecto y el proyecto se iba a caer. Y con esto quiero hacer una última reflexión. A mí me parece que es muy importante entender que un proyecto de constitución, o sea, la misma propaganda que se está haciendo desde el sector de quienes están por el apruebo, es una propaganda que nos muestra una realidad que ojalá se hubiera podido evitar. El rechazo el 4 de septiembre pasado no ganó porque hubiera un político muy famoso apoyando que se rechazara. Ganó porque no había políticos metidos en el tema. Este proyecto se ha politizado demasiado, se ha personalizado en la figura de José Antonio Cast, y eso no es una buena noticia, porque es un candidato que nos guste, le tengamos buena, nos parezcan buenas sus ideas, nos parezca una persona querible o no querible, más allá de eso, es un candidato que teniendo un apoyo, un respaldo ciudadano que yo espero vaya creciendo, porque sí, me parece que tiene las ideas más claras y comparto con él parte importante de su ideario, pero es un candidato que al mismo tiempo genera mucha resistencia en una ciudadanía no ideologizada, en una ciudadanía también ideologizada en la izquierda. Por lo tanto, que sea la constitución de José Antonio Cast es algo muy complicado. Se ha instalado un poco como esa idea. Hubiese sido ideal que no hubiese sido posible atribuir ni personalizar el documento final a ninguna figura política, que estén todos los partidos ahora mostrando la cara, como que ellos van a estar negociando todo esto, es una muy mala noticia, mi estimado telepensante, muy, pero muy mala noticia. Porque sí, para los que están por la prueba es una mala noticia. Pero también para todos los que no sabemos todavía tan claramente, yo ya con el capítulo 13 la tengo más o menos clara, es una mala noticia porque es imposible que se legitime un documento que sea atribuido a una sola parte de la casta política, por un lado, y por otro lado porque el ciudadano ya está muy decepcionado de la casta política toda, y por lo tanto se ve más como una cocina para que ellos puedan seguir gobernando que un bien para el ciudadano. Yo creo que fue un error, es un error que se metan los partidos políticos, yo creo que ha sido un error personalizar la constitución en la figura de José Antonio Cast, porque entonces se gana a todos los adversarios de José Antonio, se los gana el proyecto, si lo que querían era que se aprobara, yo hubiera mantenido una asepsia respecto al tema, no me hubiera metido como lo está haciendo Gabriel Boric hoy día, que no se está metiendo en el tema ni está terminando por decir la última palabra respecto a cuál va a ser su posición. Así que bueno, eso, mi estimado telepensante, espero haberle dejado más o menos claro. La Agenda 2030 también promueve la inmigración, por supuesto que tiene que ser regulada y controlada. Eso entraría en choque con los artículos sobre la inmigración ilegal en Chile. Pero bueno, ahí tendríamos que ver quién define y quién define estos choques, ¿no? Y los choques finalmente, porque acuérdense que esto es un problema climático, esto está todo asociado al cambio climático provocado por el ser humano, nosotros somos los culpables. Entonces va a ser el juez de turno el que va a hacer la interpretación de muchas de estas leyes, de estos choques, digamos, ¿no? Y contraposiciones. Y no sé, pues no sé si usted sabe, pero, pero el marxismo jurídico parece ser
la generalidad en nuestros tribunales de justicia al día de hoy. Bueno, sigamos pensando, sigamos dando la vuelta. Eh, Le mando un cariñoso saludo, que tenga un muy buen fin de semana y nos vemos la próxima semana.